Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el tema del curso de Historia del Perú vamos a trabajar sobre la resistencia indígena y la rebelión de Manco Inca. Para esto ya tenemos ciertos conocimientos previos del tema pasado y entendemos cómo se desarrolla este contexto. Muy bien, los antecedentes. ¿Qué ocurrió antes de esta gran rebelión de Manco Inca? Recordemos un poco, de forma general. Atahualpa ya había fallecido, producto de la condena de Francisco Pizarro. ¿Ya? Fue acusado de diversos cargos, de ser blasfemo, de ser fratricida, entre otros. ¿Ya? Los españoles estaban, como se dice, preocupados porque ya no tenían Atahualpa. Y para poder entrar al Cusco, que era el corazón del imperio del Tahuantinsuyo, necesitaban a un indígena, un líder, un inca, o un príncipe inca, para poder manipularlos. Un príncipe inca que se deje manipular. El objetivo era ingresar al Cusco, pero si ellos ingresaban solos, sin ningún inca, como que iba a haber más resistencia. Entonces, los españoles veían conveniente tener un inca manipulable. Se le llama inca títere, un inca que hace lo que tú quieres. En este caso van a encontrar a un inca que cumple con los requisitos, o sea, que se deja manipular. Este inca fue Túpac Hualpa, aunque los españoles le cambiaron de nombre, le pusieron Toparpa. Pero Túpac Hualpa o Toparpa es lo mismo, depende de quién lo diga. Con este nuevo inca títere, Túpac Hualpa, ahora sí podían ingresar al Cusco. Todo estaba, como se dice, marchando de acuerdo al plan. Ya tenían un nuevo inca, un inca títere, para ingresar al Cusco y reclamar el poder, el trono. De esta forma, los españoles trataban de engañar al pueblo. Al utilizar a este inca títere, bueno, el pueblo no sabía eso, los españoles sí, para poder obtener una alianza con este inca manipulable y llegar de esta forma al pueblo, que era lo que querían los españoles. Observamos en la imagen de abajo a cómo posiblemente fue Túpac Hualpa o Toparpa. Una idea de cómo realmente fue Túpac Hualpa. ¿Qué pasó con Túpac Hualpa? Resulta que Pizarro va a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque Túpac Hualpa va a ser asesinado, va a ser envenenado. Supuestamente el responsable de la muerte de este envenenamiento fue Calbuchima. ¿Quién es Calbuchima? Uno de los generales de Atahualpa, que estaba en contra de Pizarro y de las demás etnias. Túpac Hualpa va a estar en contra, ¿ya?, de las diversas etnias que apoyan a Atahualpa. ¿Quién era Túpac Hualpa? Uno de los tantos hijos de Huayna Cápac. ¿Y quién era Manco Inca? Que vamos a apreciar como título, Manco Inca. Manco Inca también era otro de los hijos de Huayna Cápac. En este caso, recordemos que Manco Inca estaba en contra de los atahualpistas. Manco Inca estaba en contra de Calcuchimac, de Rumiñahui y de todos ellos. Porque Manco Inca apoyaba ¿a quién? A Huáscar. Pero Huáscar ya estaba muerto. O sea, Manco Inca era un huascaísta. Muy bien. El camino hacia el Cusco. Resulta que los españoles, cuando estaban rumbo al Cusco, en Jaquijahuana, se encuentran con Manco Inca. Manco Inca le hace una especie de ofrecimiento. ¿Ya? Le propone algo a Pizarro. ¿Qué le dice Manco Inca a Pizarro? Que Manco Inca va a apoyar, ¿ya?, al ejército español. Pero a cambio, los españoles debían acabar con todos los atahualpistas, con todos los generales, con todos los que estaban en contra. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenía en mente Manco Inca
¿Cómo pudo ser que apoye a los españoles si los españoles son los que oprimen al pueblo? Manco Inca creía que apoyando a Pizarro y a los demás españoles, este equilibrio en el Tahuantinsuyo iba a regresar. O sea, el equilibrio que fue roto, el caos que se generó tras la muerte de Huáscar, todo esto iba a regresar a la normalidad. Y por lo tanto Manco Inca iba a ser el gran Inca oficial que iba a restablecer el equilibrio. ¿Y quiénes eran parte de este equilibrio? ¿Quién te podía apoyar para que tú logres el equilibrio del Tahuantinsuyo? Los españoles. Por ese motivo Manco Inca ayudó a Francisco Pizarro. Solo por ese motivo. Mientras que los españoles por su lado veían a Manco Inca como un Inca títere, igual que Túpac Hualpa. Y solo veían a una persona que movía grandes masas de población. Veían un líder pero que iba a servir a su beneficio propio de los españoles. Uno veía a los españoles como una especie de salvador, mientras que los españoles veían a Manco Inca como alguien que le puede llevar a dominar grandes poblaciones. ¿Qué pasa? Manco Inca se va a reunir con Pizarro y los españoles y se van a unir a otras etnias que odiaban a los incas. Y entre todos ellos van a ser una gran fuerza, un gran ejército de cientos de miles. ¿Ya? Este ejército se va a enfrentar a los generales atahualpistas. Este ejército que tiene como dirección a Pizarro está compuesto por Francisco Pizarro, está compuesto por españoles, compuesto por Manco Inca, compuesto por los chachapoyas, compuesto por los huancas y compuesto por los cañaris. ¿Quiénes son los chachapoyas, los huancas y los cañaris? Son etnias que fueron sometidas por el imperio inca y que nunca aceptaron rendirse, nunca aceptaron que fueron conquistados por los incas. Y en cualquier momento, cuando el imperio pasase por un desequilibrio o por un problema, ellos se iban a rebelar. Y es por eso que estas etnias ven a los españoles como sus salvadores, y por eso los apoyan. En la imagen podemos apreciar el enfrentamiento, cómo se da esta guerra para poder ingresar al Cusco. Vemos diversos bandos indígenas de estos pueblos luchando contra los generales de atahualpistas. Vemos a los españoles luchando a favor de Manco Inca y estas etnias. Era una guerra todos contra todos. En 1536 se produce una gran rebelión. ¿Por qué? Acá viene la parte negativa. No todo puede ser bueno. ¿Por qué? Resulta que Manco Inca, que a un inicio había apoyado a Pizarro y a los españoles, se va a dar cuenta cómo realmente era Pizarro y los españoles. Se va a dar cuenta que eran racistas, discriminadores, abusivos, violadores y todo tipo de acciones negativas. Y él se va a lamentar, Manco Inca se va a lamentar por la alianza que tuvo con los españoles. Porque realmente, conforme fue conociendo más a los españoles, se da cuenta de sus verdaderas intenciones. En un inicio, Manco Inca era aliado de Pizarro, en un inicio. Pero luego, producto de la convivencia, Manco Inca se da cuenta que los españoles solo buscan oro y plata y causar estragos, ¿ya? Y humillar al mismo Manco Inca, y humillar al pueblo y abusar del pueblo. Manco Inca se da cuenta muy tarde de cómo realmente eran los españoles, pero él cree que todavía está a tiempo. ¿Qué hace Manco Inca? Trata de sabotear. Manco Inca trata de engañar a los españoles para escaparse. ¿Por qué? Antes de esto no nos olvidemos que el Tahuantinsuyo fue dividido en gobernaciones. Estaba la gobernación de Nueva Castilla y la gobernación de Nueva Toledo. Nueva Castilla le correspondía a Francisco Pizarro, mientras que Nueva Toledo a Diego de Almagro, ¿ya? Pero a pesar de esto, a pesar que se dividió el Tahuantinsuyo en gobernaciones, habría problemas.
Estos problemas ya tendrían su inicio con la capitulación de Toledo. Después de la muerte de Manco Inca, poco a poco se va agravando la situación de los conquistadores. El gran problema era que no se sabía si la gobernación de Nueva Castilla y la gobernación de Nueva Toledo comprendía el Cusco. El Cusco es la ciudad más importante del imperio. Y al dividir estas gobernaciones no hicieron bien la división. Resulta que el Cusco no se sabía si era de Nueva Castilla o de Nueva Toledo. Ahí comenzó el segundo problema. Y por eso más adelante se van a dar las guerras civiles entre los conquistadores, entre Pizarro y entre Almagro. Pero todavía estamos a unos años antes de eso. Regresemos. Resulta que en 1536 Pizarro, que se encontraba en Lima, le hace un comentario a Diego Almagro, diciéndole que hacia el sur, o sea, lo que vendría a ser Chile y Argentina, sobre todo Chile, habían riquezas, que el Cusco no era el único lugar del Tahuantinsuyo donde había oro y plata, que él había escuchado que hacia el sur también había eso, había riquezas. Entonces Diego Almagro le cree esta historia y todo ambicioso, todo codicioso como todos los españoles, se va hacia el sur, exactamente donde le había indicado Francisco Pizarro. Se va a Chile. Van a pasar un par de años y luego va a regresar Diego Almagro, todo cansado, debilitado y sin ningún tesoro que supuestamente había en Chile. ¿Qué va a pasar aquí? En esta parte ingresa el engaño. ¿Por qué? Hernando Pizarro y Juan Pizarro, los hermanos de Francisco Pizarro, estos señores tenían la misión de cuidar de Manco Inca. Ellos debían cuidar a Manco Inca, que no se escape, que no haga algo, que no planee algo. ¿Ya? ¿Dónde estaba Manco Inca? Manco Inca estaba en el Cusco. Y muchos preguntarán, ¿pero por qué parecía como si estuviera preso? No estaba preso, solo que Pizarro le dio órdenes claras a sus hermanos que lo vigilen, porque tenían ciertas dudas de Manco Inca, a pesar que era su aliado, a pesar que Manco Inca todavía no se había manifestado en contra de Pizarro, ¿ya? Solo él lo sabía, Manco Inca. Solo él sabía que lo iba a traicionar, pero los españoles ya tenían cierta sospecha. Es por eso que Hernando Pizarro y Juan Pizarro tenían que vigilar muy de cerca a Manco Inca, estando en el Cusco. Entonces, ¿qué pasa? Manco Inca, muy hábil, porque no solamente los españoles son hábiles en este aspecto, Manco Inca trata de engañar a los hermanos Pizarro. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué les dice? Que Manco Inca conocía el lugar exacto donde habían escondido todo el oro, oro y plata. Manco Inca era el único que sabía dónde estaba el oro y la plata. Eso le hizo creer a Hernando Pizarro y a Juan Pizarro. Y estos dos españoles, hermanos de Francisco Pizarro, se la creyeron. Creyeron de que Manco Inca realmente sí conocía ese lugar secreto donde había oro y plata. Es por eso que Manco Inca le dice que si ellos dejan que Manco Inca se vaya, Manco Inca iba a conseguir todo el oro y toda la plata para ellos. ¿Ya? Y entonces estos hermanos le ganó más su ambición y aceptaron. Le dijeron que está bien, que se podía ir Manco Inca, pero que no se olvide de traerles con los demás indígenas el oro y la plata. Entonces ese fue el trato. Manco Inca, una vez que pudo salir del Cusco, se escapa, porque sabía que era mentira, no sabía dónde había oro ni plata. Los engañó. Lo que buscaba Manco Inca era liberarse de los españoles, que no lo estén observando o controlando. Manco Inca se pudo escapar, ya escapa de su cautiverio, y ¿qué hace? Va a preparar una ofensiva para atacar el Cusco y atacar a todos los españoles y en un par de enfrentamientos vencerlos. Es por eso que Manco Inca se dirige al Valle de Yucay, donde queda en Cusco, y logra armar un gran ejército de indígenas. Todos los que seguían a Manco Inca, todos los fieles, todos los que apoyaban a Manco Inca se unen a su ejército. En este Valle de Yucay, una vez que formó su gran ejército, va a organizar el siguiente plan, cómo va a atacar el Cusco, cómo va a rodear a los españoles,
cómo va a rodear a los aliados de los españoles. Vemos en la imagen cómo se produce la planificación del plan, cómo reúne a los indígenas y luego cómo se va a enfrentar contra los españoles y las etnias rivales. Se produce el famoso cerco de Cusco, el cerco del Cusco. En este cerco del Cusco, que va a estar dirigido por Manco Inca, las tropas de este Inca, Manco Inca, van a rodear. ¿Qué van a rodear? El Cusco. Aproximadamente se cree que hubo 180.000 hombres indígenas que van a apoyar a Manco Inca. 180.000 indígenas rodeando todo el Cusco. Los españoles eran inferiores respecto a la cantidad de los soldados de Manco Inca. Manco Inca manejaba 180.000 soldados, mientras que los españoles eran 200 o un poco menos, 200 aproximadamente. 200 españoles, ¿ya? Que tenían apoyo ¿de quién? De unos 30.000 indígenas aproximadamente. O sea, eran un promedio de 32.000. No, era un promedio de 30.200. 30.200 entre españoles y entre indígenas que apoyaban a los españoles contra 180.000 soldados de Manco Inca. O sea, era casi 6 veces más, ¿ya? Todo apuntaba de que Manco Inca, con 180.000 hombres rodeando el Cusco, iba a destruir al ejército de Pizarro, iba a destruir a los aliados de los españoles, que también eran otras etnias. Todo aparentaba eso. Pero siempre en el camino ocurren hechos fortuitos que van a malograr la estrategia inicial. Y van a tener que haber cambios. ¿Qué pasó? Manco Inca había planeado atacar a uno de los animales que prácticamente le permitía atacar a los españoles rápidamente. ¿A qué animal nos referimos? Al caballo. ¿Cuál era la idea de Manco Inca? Era hacer huecos en el piso, ya en las calles, hacer huecos para que cuando el español pasara con su caballo, el caballo se caiga, pise ese hueco, se meta en el hueco, el español caiga al piso y sea atacado en ese momento. Y que el animal se rompa las patas y muera. Al atacar al caballo, el español ya no puede atacar rápidamente. Y ya no puede escapar tampoco. Eso es lo que hizo Manco Inca, hacer hueco en las calles para que el caballo se caiga. El encargado de defender la ciudad del Cusco era Hernando Pizarro. Hernando Pizarro. Él tenía la misión de hacerle frente y de cuidar la ciudad frente a los soldados de Manco Inca. Los soldados de Manco Inca van a avanzar, ¿ya? Van a lograr aislar a Hernando Pizarro, van a poder aislar a toda esta población de españoles y aliados, ¿ya? ¿Qué va a hacer Manco Inca? Va a cortar los suministros de alimentos, de comida. Un ejército no puede durar mucho tiempo sin comida. Por lo tanto, Manco Inca actuó muy estratégicamente y cortó todo suministro de comida para que los españoles y los que apoyaban a los españoles mueran de hambre. Ese era el segundo plan. ¿Qué pasó? La defensa de los españoles cada vez se debilitaba, cada vez fallecían más españoles, ¿ya? Entonces, Manco Inca debía aprovechar este momento, ¿ya? Manco Inca, ¿qué hace? Toma la fortaleza de Sacsayhuamán, que está en Cusco. ¿Por qué toma Sacsayhuamán y no otro lugar? Porque Sacsayhuamán representa un lugar estratégico a nivel militar. Prácticamente todo apuntaba a que Manco Inca iba a ganar este enfrentamiento. Vemos Manco Inca comandando su ejército y en la parte de abajo vemos cómo se produce el acecho o el rodeo al Cusco. Vemos soldados españoles contra los soldados de Manco Inca. Ahora, seguimos con el cerco al Cusco. Ahora le va a tocar liderar a Juan Pizarro, ¿ya? Juan Pizarro le dieron una misión. La misión era recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán. Esa era su misión, recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán. Es por eso que Juan Pizarro tuvo que enfrentarse a los
soldados de Manco Inca que se habían atrincherado en la fortaleza de Sacsayhuamán. Había un general llamado Cahuide en Sacsayhuamán que va a defender hasta el último la fortaleza para que no sea tomada por los españoles, los aliados. Es por eso que cuando los soldados de Manco Inca que estaban en Sacsayhuamán comenzaban a morir porque eran atacados por los españoles, ¿ya? El último, como se dice, en resistir fue Cahuide. Se le atribuye su valorosidad porque al ver que todo estaba prácticamente perdido, que estaba perdiendo la fortaleza de Sacsayhuamán, decide lanzarse contra los españoles, ¿ya? Los españoles que estaban haciendo estaban escalando para entrar a la fortaleza. Y él decide lanzarse. De todas maneras, iba a morir por la altura. Fue el último en rendirse en esta fortaleza. Claro, Cahuide se lanza matando a algunos españoles que estaban subiendo. ¿Cómo acaba el fin del cerco del Cusco? Más o menos la toma del Cusco duró unos cuantos meses. Conforme pasaban los meses, los soldados, ¿ya?, comenzaban a experimentar cansancio, hambre, agotamiento. La comida ya se le estaba acabando, ya no había prácticamente comida. Y es así que los soldados poco a poco van muriendo o van siendo vencidos fácilmente por la falta de comida. Mientras que los españoles y los aliados tenían comida lo suficiente para poder durar varios meses. Los soldados de Manco Inca cada vez se iban desgastando más. Es por eso que muchos de los soldados de Manco Inca optan por escaparse, por irse, abandonar Sacsayhuamán, porque lo veían cuidar esta fortaleza como algo en vano, porque estaban perdiendo y los españoles los estaban superando. Es por eso que muchos de los soldados que estaban bajo el mando de Manco Inca se escapan, se van de Sacsayhuamán, se van del Cusco y regresan a sus tierras para trabajar en la agricultura, porque ellos eran también agricultores. Cada vez las tropas del Inca, de Manco Inca, se debilitaban más y más. Y es así como los españoles cada vez ganaban más fuerza, más fortaleza. Y para buena suerte de los españoles, los que estaban en el Cusco, resistiendo y enfrentándose a Manco Inca, a su ejército, llega Diego Almagro de Chile. ¿Ya? O sea, quiere decir que Sacsayhuamán, que en un inicio fue tomada por Manco Inca y luego fue perdida, ¿ya? Eso no quiere decir que las tropas de Manco Inca en general hayan sido derrotadas, no. Eso quiere decir que las tropas que estaban en la parte central del Cusco, en Sacsayhuamán y alrededor, estaban siendo derrotadas, pero la otra cantidad de soldados incas que estaba bajo Manco Inca estaban bien, porque estaban rodeando el Cusco. Los que estaban falleciendo eran los que estaban en Sacsayhuamán y alrededor, pero los demás soldados estaban bien, estaban rodeando Cusco, los soldados de Manco Inca. Entonces todo avisoraba que los españoles iban a perder contra los miles de soldados de Manco Inca. ¿Ya? Por más que hayan recuperado los españoles Sacsayhuamán, tenían toda la de perder, porque estaban rodeados por más soldados de Manco Inca. Cuando todo avisoraba que los españoles iban a morir masacrados, en ese momento, llega Diego de Almagro de Chile. O sea, los soldados de Diego de Almagro que venían de Chile, llegan en ese momento que se estaba produciendo el cerco al Cusco, ¿ya?, a favor de Manco Inca. Y Diego de Almagro tuvo una opción: vengarse de Pizarro por lo que le hizo, por el engaño, y unirse con Manco Inca para enfrentarse a Francisco Pizarro y derrotarlo totalmente, y luego Diego Almagro hacer una alianza con Manco Inca en el cual le iba a considerar su cargo de noble de Manco Inca, y a cambio Diego Almagro también obtenía beneficios. Eso le pasó por la mente a Diego Almagro, pero luego se puso a pensar:
Si es que él apoyaba a Manco Inca y derrotaban a Pizarro y lo mataban y lo sacaban del camino, podía ocurrir algo peor. El Inca se podía rebelar contra Diego de Almagro, así como se está rebelando contra Francisco Pizarro. Es por ese motivo que Diego de Almagro, que venía de Chile con sus soldados, decide apoyar a Pizarro y no apoyar a Manco Inca, porque él veía que más fácil es derrotar a Pizarro que a Manco Inca. Por eso apoyó a Pizarro. ¿Qué pasó? El ejército de 30.000 hombres, ¿ya? 30.000 soldados indígenas que apoyaban a los españoles se va a unir más el ejército de Diego de Almagro. Y sumando todos los ejércitos que apoyaban a Pizarro, ya sean soldados indígenas, ya sean los soldados de Diego de Almagro, hacían una cantidad que casi podía equiparar al ejército de Manco Inca. Prácticamente ya estaban en mismas condiciones de soldados. La victoria podía ser o bien para Manco Inca o bien para los españoles. Pero Diego de Almagro es el que va, como se dice, cambiar la dirección de la guerra a favor de los españoles. Diego de Almagro. Luego se produce el cerco de Lima, ¿ya? No solo el enfrentamiento es en el Cusco, también se produce el cerco de Lima. Otro enfrentamiento en la ciudad dominada por los españoles. ¿Qué hace Francisco Pizarro en Lima? También va a enviar una expedición de militares para apoyar desde Lima, va a enviar una misión de soldados indígenas para que apoyen en el Cusco, ¿ya? Para que apoyen a Diego de Almagro y para que apoyen a los soldados de su ejército. Pero estos intentos van a fracasar, ya que el recorrido de Lima a Cusco era muy lejano, ¿ya? Y van a ser atacados en el camino por los indígenas. Por lo tanto, este pequeño ejército que envió Pizarro de Lima al Cusco fracasó, ¿ya? Ya que los soldados de Manco Inca lo superaban. Ahora regresemos a Lima. ¿Cómo fue el cerco a Lima? Dejamos el cerco del Cusco para ir al cerco de Lima. En el cerco de Lima estuvo a cargo de Titu Cusi Yupanqui, ¿ya? Titu Cusi Yupanqui lideraba el ejército de Manco Inca. El objetivo era cercar Lima, tomar Lima y acabar con los españoles en Lima. Es por eso que salió de Tambo Titu Cusi Yupanqui con aproximadamente 25.000 soldados indígenas, ¿ya? Bajo expresa orden de Manco Inca. Manco Inca le va a dar... A ver, les explico. Titu Cusi Yupanqui va a ser el siguiente... Bueno, uno de los incas que va a reemplazarlo más adelante a Manco Inca, cuando Manco Inca fallezca, ¿ya? Porque antes de Titu Cusi Yupanqui había otro inca más. Así que Titu Cusi Yupanqui era como un general, era el general de Manco Inca. Y como él era el general, recaía en él esta misión. Es por eso que Titu Cusi Yupanqui entra a Lima con 25.000 soldados, ¿ya? Por orden de Manco Inca. En 1536, Titu Cusi Yupanqui va a tomar el Cerro San Cristóbal, que está ubicado en Lima. Y va a sitiar, va a rodear todo el Cerro San Cristóbal. Lo va a sitiar. Este enfrentamiento en Lima va a ser a muerte, va a ser muy reñido. El enfrentamiento se va a llamar la Batalla de Atocongo. La Batalla de Atocongo. El enfrentamiento del ejército que comandaba Titu Cusi Yupanqui contra los españoles y los aliados. ¿Qué pasó? Los incas van a comenzar a utilizar armas europeas, ya que no tenían miedo ¿a quién? A los soldados de Pizarro. O sea, los incas, el inca, ¿ya? Va a robar armas de los españoles que vaya asesinando y los va a utilizar en contra de Francisco Pizarro. A pesar que sabía que Francisco Pizarro tenía mayor cantidad de armas, ¿ya? No tenía miedo de utilizarlo contra él, porque ya había sido capacitado, sabían los indígenas cómo usar las armas de los españoles, ya habían visto cómo se accionaba, cómo se cargaba la pólvora.
en los arcabuces, ya sabían todo esto. Pero a pesar de esto, los soldados españoles, ¿ya? Los aliados de los españoles, logran vencer a Titu Cusi Yupanqui, logran vencer a su ejército en Lima y logran recuperar el Cerro San Cristóbal. Es por este motivo, a ver, vamos a retroceder, vemos una imagen aquí, se ve a un español con cabello largo y con una espada en la mano, y en el piso vemos los indígenas corriendo y protegiéndose. Ya, esto representa la famosa creencia de los españoles, que eran muy católicos, de Santiago. Santiago, el famoso Santiago, en el caso de, en Europa, cuando los españoles se enfrentaban a los árabes, le llamaban Santiago Matamoros. Un moro es un árabe, ¿ya? Eso es en Europa, cuando se enfrentaron los españoles contra los árabes, en lo que vendría a ser la reconquista hispánica. En el caso del Perú, a esta figura, a este protector llamado Santiago, ¿ya? Le van a cambiar de nombre. Los españoles le van a llamar Santiago Mataindios, ¿ya? Este Santiago Mataindios era el protector. Gracias a, según su creencia de los españoles, gracias a Santiago Mataindios, los españoles pudieron derrotar al ejército de Titu Cusi Yupanqui en Lima, ¿ya? Fue gracias a su apoyo. Es por eso que en plena batalla los españoles gritaban Santiago, Santiago. Era este ser que los protegía en todas las batallas. El fin del cerco. Titu Cusi Yupanqui va a entrar a la plaza de armas de Lima, ¿ya? Y ahí va a ser sorprendido por los españoles. La lucha fue larga, duró mucho tiempo. Y después de tantas batallas, tantos enfrentamientos, va a ser asesinado Titu Cusi Yupanqui. Murió luchando. Titu Cusi Yupanqui, ¿qué ocurrió? Una vez que mataron a Titu Cusi Yupanqui, sus soldados se escapan, porque la costumbre era así: cuando moría un general, un líder indígena, no había otra persona que lo reemplace, y por lo tanto si moría la cabeza del grupo, todos se iban, ¿ya? Por miedo, porque no tenían otro plan que hacer, pero se iban. Por lo tanto, Lima fue recuperada fácilmente. No olvidemos el papel que jugaron las etnias que apoyaron a los españoles, como por ejemplo, ya los había mencionado, los huancas, los huaylas, los yungas. Todos ellos aprovecharon el odio que le tenían a los incas para apoyar a los españoles. Y en sí la guerra, el Tahuantinsuyo cae no porque los españoles son más, ¿ya? No porque tienen mejores armas, no. De nada serviría buenas armas si son pocos soldados. Todo este imperio cae, uno, por los conflictos internos de Huáscar y Atahualpa. Dos, porque las etnias que fueron unidas al Tahuantinsuyo fueron unidas contra su voluntad y tenían gran rencor contra el imperio inca. Y cuando llegan los españoles aprovechan simplemente liberarse apoyando a los enemigos, ¿ya? Del imperio inca. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos.